amor, religión, política, psicodelia y muchísimos más temas se van a llevar a cabo en este podcast titulado El mundo de todos. Bienvenido y disfrútalo. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al mundo de todos, este podcast que como ya lo escuchaste en la introducción, vamos a hablar de muchísimos temas, vamos a invitar gente muy interesante, gente que tiene experiencias que contarnos y más que nada una opinión, y gente que puede conectar contigo, que me estás escuchando, y que puede tener o un punto de vista muy parecido al tuyo o que está súper en contra totalmente. Y es el primer capítulo y la verdad te voy a decir que estoy muy emocionado. Es un proyecto que se lleva planeado mucho tiempo y que surge de esta necesidad de comunicarte con las personas y de conocer su historia, ¿sabes? De saber con quién estás tratando, quién es tu amigo realmente, quién es tu familiar, incluso conocer gente nueva, que por esto del COVID y por estos tiempos tan difíciles se está complicando bastante. Y justamente el COVID va a ser el primer tema. Esta es una introducción a la plática que se viene, porque vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de estos temas difíciles, vamos a hablar de este encierro, porque ya llevamos que un poquito más de 3 meses encerrados, sin saber qué hacer, y vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de temas económicos en COVID, que no a todos les afecta igual la economía en este encierro. A, hay dos sectores que están ahí bailando económicos. Vamos a hablar de la cuestión psicológica, que en mi opinión yo creo que lo puedes tomar de dos formas. Digo, el encierro te va a afectar, afecta en general, pero hay muchas cosas positivas que podemos sacar de este encierro. Mucha gente dice que las grandes ideas surgen del catástrofe. Entonces, pues yo creo que tú decides si te está afectando mucho o si estás aprendiendo o innovando. Vamos a hablar de todos esos temas. Vamos a hablar de la importancia de quedarte en casa, ¿no? Y de que, tú sabes, México es un país súper surrealista en el que yo todavía no acabo de entender que hay gente que no cree en el COVID, ¿no? Que hay gente que te dice, no, pues eso no existe, pero no, no sé cómo... vamos a hablar de eso hay mucho tema, porque no termino yo de entender eso. Y vamos a hablar de la gente que realmente necesita salir porque pues su trabajo depende de eso, ¿no? Y viven al día o es la única chamba que tienen es vender afuera. Vamos a hablar de eso. Y que si no tienes nada que salir, pues quédate en tu casa, cuídate y, y pues ya, cuida a los demás, ¿no? Pero bueno, empecemos un poquito de introducción al siguiente capítulo con el invitado que pues es una persona muy cercana a mí, es un gran amigo, está estudiando paisajismo y más que nada lo escogí porque es una de las personas que yo conozco que se la pasa en la calle. Aparte de que va a estudiar, claramente, se la pasa en la calle, comprando cosas, buscando cosas que, o sea, es una persona que está siempre está movida, vaya. Siempre tiene algo que hacer. Y pues este encierro le tuvo que haber afectado de alguna forma. He platicado un poquito con él y me cuenta que como todos, este encierro ya nos tiene hartos. Ya no hallamos qué hacer. Y es Y es que sí, o sea, México ya está en un punto en el que no sabes qué está pasando, porque estábamos en la etapa en el que sabíamos que había una enfermedad del otro lado del mundo y les estaba pegando gacho. De esa etapa pasamos a la etapa de que ya viene la enfermedad para acá, de que qué va a hacer el gobierno para enfrentar esa enfermedad. Se va a cuestionar ahí si el gobierno es lo suficientemente eficiente para combatir ese virus. De ahí pasamos a la etapa en el que ya, enciérrate, este virus ya está aquí, las cifras están subiendo con muchísima velocidad, hay más gente enferma, y de esa etapa pasamos a la etapa de ahorita, que ya no sabemos qué está pasando. Sabemos que por lo menos en España ya están saliendo de ahí,
que hay países ya saliendo de esa etapa porque han tomado las medidas de precaución de una manera muy responsable. Pero México y opinión personal está en una etapa que ya no sabe qué está pasando. Que si el semáforo rojo se pasa al naranja y del naranja al rojo, que ya te voy a abrir los centros comerciales, que siempre no, que hay estados donde pues las cosas están bien, pero hay lugares donde está mal. Esto de que las clases en línea, estamos en una etapa en la que ya no sabemos hacia dónde vamos y pues ya estamos pasando el tiempo. Yo me acuerdo todavía cuando te decían, yo creo que para un mes ya no, ya podemos salir. Y pasaba ese mes y veías que estaba peor. Y luego te decían, no, que siempre no, el mes que viene. Y pasaba ese mes y entonces ya no hay fecha para restablecer bien esto. Pero en fin, estamos en esta etapa, perdón, en esta etapa de incertidumbre pues general, ¿no? Poblacional. Y te das cuenta porque pues ya la gente sale, ya ya están cansados y dicen, ya voy a trabajar o ya voy a buscar, pues no sé, la forma de sobresalir afuera. Esta incertidumbre que te estoy explicando ha llevado también a la gente a salir. Y por eso mucha crítica de que México no está cumpliendo con las normas, pero es que es algo que no estamos viendo también y que no estamos tomando en cuenta. Que hay gente que sale a divertirse o que la ves en la plaza sin cubrebocas o que no tienen a qué salir, pero simplemente salieron, esa gente sí está mal. La gente que no cree, que te dice que no hay COVID, que es una invención del gobierno, eh, esa gente sí está mal. Pero hay gente también que necesita salir. Hay gente que vive al día. Te pongo un ejemplo, no sé, la persona que venda, que te gusta, que venda en un mercado. Esa gente, ese es su trabajo y ese es su negocio y de ahí saca para comer. Y de repente que le prohíbas salir por cuestiones de salud, pues a él le va a hacer conflicto porque pues es el único lado de donde está sacando, ¿no? Para comer, para mantener a su familia. Entonces es un punto de vista que no estamos tomando mucho en cuenta, de que hay gente que necesita salir. Pero bueno, eso se va a hablar más, mucho más después. Como introducción a esto también quiero hablar del desarrollo personal que puedes aprovechar estando encerrado. Perdóname si te estoy pasando todos los puntos así como de volada y no estoy concretando nada, pero es que en el podcast que viene con mi amigo vamos a hablar de esto y vamos a concretar las cosas y vamos a explicar mucho bien. Este podcast es para darte una idea de lo que se va a hablar y para ver si te interesa. Entonces discúlpame si te estoy dando los temas como así súper rápido y no te estoy concretando nada. Ya me imagino que vas a decir, este güey nomás está criticando y diciendo, pero no pone soluciones. No, perdóname, las vamos a poner en el siguiente podcast. Te estoy planteando ahorita lo que viene. Pero bueno, te comentaba del desarrollo personal. El desarrollo personal que tú puedes sacarle a todo esto es muy, muy grande. ¿Y con qué me refiero a desarrollo personal? Pues bueno, la verdad es que tú sabrás cuál es tu desarrollo personal. Pero por ejemplo, pues hay mucha gente que está aprendiendo a hacer algo nuevo. Hay muchos cursos en línea que entienden la situación y que los están sacando gratuitamente. Eh, y hay gente que está en su casa creando, haciendo, porque ya no está el pretexto de es que ya no tengo tiempo. Ya realmente tienes todo el tiempo del mundo y estás, puedes empezar, perdón, a hacer eso que dejaste olvidado o puedes aprender algo nuevo. También entra como desarrollo personal el conocerte y el conocer a tu familia. ¿Cuántas veces no, en algunas familias, claro, pues no conocemos totalmente a papá o a mamá o al hermano? Entonces como desarrollo personal también lo puedes ver desde el estoy conociendo a mi familia, me estoy conociendo a mí,
estoy haciendo cosas nuevas. Evidentemente el encierro nos tiene a todos locos, pero esto es un equilibrio, tanto hay cosas buenas como hay cosas malas. Nunca puede sobresalir una, nunca puede ser todo muy malo ni todo muy bueno, siempre tiene que haber un equilibrio. Y si en esta cuarentena tú estás encontrando ese equilibrio, vas por buen camino. Que claramente no hay nada bueno, la gente que está enferma ni nada de eso, pero pues tampoco dejes que toda esa negatividad se apodere de ti. Yo sé que las cosas están muy, muy, muy de la chingada, pero tiene que haber un equilibrio, ¿sabes? Igual es opinión mía, no sé lo que pienses, pero por ejemplo, esto de... Hay gente que está haciendo ejercicio incluso, ¿no? Que dice, pues voy a aprovechar para hacer ejercicio o voy a aprovechar para estudiar. Créeme que cuando todo entre a la normalidad, y no a la normalidad como tal, pero cuando estemos un poquito más establecidos, esa gente que estuvo aprendiendo cosas o que estuvo haciendo cosas, pues va a entrar un poquito más preparada a cualquier ámbito, ya sea trabajo, ya sea escuela, va a entrar un poquito más, con más idea de lo que quieres hacer. Porque también eso te está dejando esta cuarentena, ¿no? Hay veces que estás pensando si vas por el camino correcto. Hay veces que estaré bien lo que estoy haciendo. Y muchas cosas más que vamos a hablar en el siguiente capítulo del podcast. Te recuerdo, esta es una introducción. Pero me importa mucho que sepas qué se va a hablar, que sepas qué esperar. Eh, puedes dejar preguntas. Si ya llegaste a este punto del podcast, puedes poner tus preguntas o... Sí, tus preguntas que le quieres hacer al invitado o algún tema que quieras hablar en específico o alguna anécdota, lo puedes dejar. Pero así es, la cuarentena ha dado muchísimo de qué hablar. Ya no tanto en que, bueno, sí, ha dejado muchísimo de qué hablar, perdón, se me fue la onda. Y ha dejado muchos temas de los cuales hay debate. Te repito, muchas cosas malas, muchas cosas malas, pero hay unas que se pueden rescatar. Y en la cuestión social, también depende mucho de dónde te estés informando de esta cuarentena, ¿sabes? En las noticias de tele abierta, que yo las he visto, todo está muy mal. Incluso ya hasta te ponen la noticia como la misma, como de la señora recibió un cuerpo que no era suyo. Entonces, que no era de su esposo o de la persona que tenía COVID. Y esa noticia la repiten y la repiten y la repiten. Yo creo que incluso hasta los noticieros ya se están cansando y ya no tienen nada más que, que sacar, ¿no? Pero por otro lado están, por ejemplo, las noticias que salieron de, de Italia, ¿no? Que si estaba que se está menos contaminado el ambiente, que si hay animales ya saliendo porque ven que no hay gente y no está tan contaminado, pues también es un pequeño punto a favor de todo esto. Hay muchas cosas que ver en esta cuarentena, hay muchas cosas que pensar y todo eso lo vamos a hablar. Una cosa que ahorita que ya se me escapaba, que es muy importante, es el papel de la tecnología en estas épocas. La tecnología justo ahora, la tecnología ha marcado un punto y aparte de lo que era antes a lo que es ahora. De los tiempos de antes a los de ahora. Vas a decir, pues obviamente, claro que sí. Pero es que lo ves, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo personal. En la escuela, por ejemplo, las clases en línea, por lo menos en la universidad, hay profesores que son ya grandes, que se consideran ya leyendas en la universidad y que pueden ser muy buenos. Que te dicen, este profesor es muy bueno, lleva muchísimos años de experiencia y tiene mucho que aportarte. Y dices, va. Pero ahora en tiempos de COVID, con esto de las clases en línea, hay profesores que yo tuve profesores que no me dieron la clase porque no sabían cómo hacerlo, porque no manejaban el Skype o no manejaban, pues,
esto del internet, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy importante en la que te das cuenta que la educación, todo se ha modernizado. Se moderniza la tecnología, pero la educación no se moderniza y la educación siempre es lo mismo. Y lo ves con este tipo de profesores. Te repito, yo tuve profesores que no me pudieron dar la clase porque no sabían cómo se manejaba esto y porque no querían, ¿eh? No querían aprender. Te decían, no, pues yo no sé y así pues vemos cómo lo arreglamos. Y también todo lo contrario, hay profesores que no sabían pero hacían la lucha y aprendían y se daban cuenta que esto de la enseñanza ha cambiado y que la tecnología puede ser tu gran amigo. Porque yo sé que tú tienes el profesor que te dice que el teléfono está mal, que nos tiene súper idiotizados, que él antes no tenía esa fuente de información, ese Google, ¿no? Que te decía todo y él tenía que ir a la biblioteca y tú de, pues sí, pero ya cambió el tiempo, ya es otro tiempo, ¿no? Actualízate. Yo sé que has tenido ese profe. Entonces, esta cuarentena también ha ayudado en cuestión de tecnología a, a que los profes se den cuenta y también los alumnos que la educación ya puede cambiar y que la tecnología puede ser una gran aliada. Te lo dice también tu servidor que está estudiando arquitectura, en la que los planos pues ya los haces a computadora y hay programas que te ayudan a hacer eso. Ya no es como antes que los hacías a mano, que claro, tiene sus ventajas saber hacerlos a mano, porque son cuestiones técnicas y tienes la idea, pero ya no entregas un plano a mano, ya todo es con computadora. Entonces, pues dime qué opinas de esto tú, qué opinas de que la tecnología está cambiando abruptamente y hasta ahora nos empezamos a dar cuenta que es cierto. Eh, las redes sociales, ¿qué te digo yo de las redes sociales? Esta red social que se está haciendo muy, 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 muy famosa, TikTok, en la que yo quiero creer que en estos tiempos de COVID se llenó de gente TikTok, pero increíble, o sea, ya hay mucha gente haciendo TikTok. El contenido de TikTok lo hablaremos en otro tema porque pues da para mucho, pero a lo que voy es que todas estas redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook han formado gran parte de nuestra cuarentena y son cosas que nos mantienen también vivos, que nos mantienen ahí atentos, aguantando este encierro, ¿no? Porque estás ahí viendo lo que suben. Facebook, por ejemplo, los Covidiotas, creo que se llama algo así, esta página donde exponen a la gente que no tiene que salir en esta cuarentena, pero sale. Todo esto, los memes de la cuarentena, los memes de Gatel, todo esto de las redes sociales, de la tecnología, ha tomado gran parte en el COVID. Y nos ha, como te repito, nos ha mantenido ahí, este, de no caernos al borde de la demencia, gracias a la tecnología, porque incluso tu mamá o tu papá, que ya le saben, ¿eh? Que ya tienes ya tu mamá ya sabe cambiar fotos de perfil y mandar cosas y te manda tantas cosas, te manda los buenos días en foto y tú de, ay, jefa. Pero sí, eh, la, la tecnología está cambiando y el COVID nos está enseñando nos está dando a la luz que hay que modernizarnos también. Son muchas cosas que vamos a platicar en el siguiente podcast. ¿Y qué más te puedo yo contar de esta cuarentena? Tengo experiencias personales que te quisiera contar, pero te digo que todo lo quiero guardar porque lo que se viene sí está cañón. Pero como conclusión a este primer podcast, que gracias por quedarte. Si lo estás escuchando hasta ahorita, muchísimas gracias por quedarte. No sabes lo importante que significa para mí. Y me puedes mandar mensaje, ¿eh? Puedes decir, oye, no hablaste de esto, que puedes hablar de esto en el siguiente. O, oye, yo opino que estás mal. O, oye, yo opino esto y así. Podemos estar comunicándonos y es una retroalimentación muy, muy bonita. Pero como conclusión, el COVID nos ha traído bastantes cosas.
malas, pero una que otra buena. Nos ha traído la unión familiar. Nos ha traído el darnos cuenta lo importante que es para el ser humano socializar. Nos ha traído cuestiones económicas o muy malas o estables, ¿no? Nos ha traído, nos ha abierto los ojos a la tecnología y darnos cuenta que la tecnología puede ser un gran compañero en estos tiempos de COVID. Y nos ha traído una enseñanza personal, de crecimiento personal también, si lo quieres tomar. Que yo sé que sí, que yo sé que tú que me estás escuchando ya aprendiste a hacer algo nuevo en este COVID porque estabas aburrido, ¿eh? Yo sé que tú dijiste, estoy aburrido, voy a cocinar. Y ya aprendiste a cocinar y ya aprendiste a hacer un postre. Y nos ha traído muchas cosas, el COVID. Muy malas, te repito, pero es una, creo que es una etapa de la vida, el COVID. Todo mundo va a recordar esta etapa, pero es una etapa también de aprendizaje y algo muy, muy fuerte, que todo esto es culpa de nosotros. Ya sea si el COVID vino del murciélago este que se comieron, o que si fue una creación en un laboratorio de algún gobierno para una bomba, todas estas historias locas y conspiraciones que han salido de dónde sale el COVID, nos llevan a una cosa, que el COVID es culpa totalmente del ser humano. Y es algo que el ser humano ha creado y que lleva jalando desde muchísimo tiempo, desde la contaminación, desde todo. Entonces esto no es más que causado por el ser humano. Y creo que es importante reflexionar eso. Y pues bueno, nada, hasta ahora eso es todo. Te digo, estate atento del siguiente podcast que se va a subir, porque es donde vamos a plantear un poquito más ya, te lo repetí como 1000 veces, pero es donde vamos a plantear un poquito más todas estas cuestiones del COVID. Me puedes mandar mensaje, podemos estar en contacto, y si quieres que hablemos de un tema que crees que se me está olvidando en el siguiente podcast, pues lo hablamos y te nombramos. Incluso si tú quieres formar parte de este podcast y quieres ser invitado, me puedes decir, porque esta es la parte bonita del mundo de todos, que cualquier persona que tenga algo que decir puede estar aquí. Y pues, como conclusión es todo. Muchas gracias por escucharme. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco muchísimo. Comparte este podcast a tu gente. Si crees que alguien necesita escucharlo, mándaselo. Y dale like y todo ese proceso de crecer, ¿no? Muchísimas gracias a ti que me estás escuchando. Y por ahora es todo. Muchas gracias y bye. Te lo agradezco muchísimo. Esto fue El Mundo de Todo.